Buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a esta transmisión número 100 especial del día de hoy. El especial de hoy es el número 100. Es la transmisión del webinar número 100. ¿Qué, no les parece una maravilla haber llegado a 100 ediciones de este webinar de aprendizaje acelerado? Y el día de hoy lo he reservado para un tema apasionante, un tema que a mí me motiva mucho que conversemos. Es el tema de la inteligencia sensual. Fíjate que por primera vez me ocurre que Facebook, Instagram me prohíben una publicidad a través de mis redes. No me permitieron la publicación de un anuncio que pueden ver, por cierto, en mis diferentes plataformas, tanto en la plataforma de Facebook como en la plataforma de Instagram. Y bueno, la imagen yo la consideré una imagen muy sencilla, muy poco atrevida, pero fíjate, me prohibieron la publicación de eso. Yo decía para mí adentro, han transmitido hasta suicidio por Facebook y me prohibieron la información que yo publiqué respecto a la inteligencia sensual. Fíjate, la inteligencia sensual es una inteligencia poco conocida, digamos que poco estudiada. A mí me enseñó a hablar sobre inteligencia sensual mi querido Tony Buzan. Como ustedes saben, yo sigo a ese extraordinario autor. Y a ustedes les voy a compartir lo que yo he aprendido con Tony Buzan de la inteligencia sensual. Y a ustedes, ¿qué les suena cuando yo les digo inteligencia sensual? A ver, escríbanme en las diferentes plataformas qué opinan ustedes, qué es eso de inteligencia sensual. A ver, ayúdenme y denme algunas de sus ideas de lo que es eso de inteligencia sensual. Mientras tanto, les voy diciendo que tiene que ver con sentidos, claro, es lógico, con los diferentes sentidos, pero además, en este caso, yo voy a volver a mencionar algo que ya he mencionado antes, que es el sexto sentido, que mucha gente lo llama intuición, ¿sí? Seguramente han escuchado eso. Vamos a ver qué dice aquí. Inteligencia sutil, qué bueno. La inteligencia del amor puro, dice Jorge Sajía, y Carla García me saluda, igual que Jenny Colmenares. Qué bueno que están aquí conmigo. Entonces, la inteligencia sensual consiste en la habilidad de aprovechar al máximo todos los sentidos, e incluso el sentido de la intuición. ¿Qué les parece? Me gustaría que me comentaran qué opinan al respecto. Mientras tanto va entrando Moira Tabata, también hay una persona que no sé, dice Gómez Osorio, no sé quién es, María Dolores Benítez, que bueno, gracias por entrar a esta sala. En este caso, lo que nosotros decimos es que la inteligencia sensual, cuando se desarrolla, permite que nosotros lleguemos a utilizar los sentidos más, que la podamos aprovechar mejor. Aquellas personas, por ejemplo, que ocurre, por ejemplo, con las personas que tienen capacidades diferentes, que algunos lo llaman discapacidades, a mí no me gusta mucho el término, tienen un sentido sensual práctico, e incluso tienen exacerbado aquellos sentidos que no tienen discapacidad, vamos a decirlo así, en los cuales se alimentan de otros sentidos distintos. Entonces, cuando nosotros utilizamos los sentidos para alimentar nuestro cuerpo, para alimentar nuestro espíritu, eso tiene que ver con la inteligencia sensual. Mucha gente piensa que los sentidos son un milagro, y yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros vivimos en el milagro de nuestros sentidos, y
y nos generan la atención, generan la posibilidad de que nosotros atendamos mejor. Hace algunos años conocí a una persona que decía que tenía un amigo que la hacía sentir la persona más importante del mundo, porque cuando ella hablaba, él la escuchaba con atención, la escuchaba con todo el cuerpo, la escuchaba no solamente con el sentido del oído, sino con todo el cuerpo, y ella lo sentía. En eso las mujeres pues nos llevan un gran adelanto en cuanto a la percepción que tienen de lo que nosotros le entregamos. A ver, me saluda a mi querido Fernando Pérez. También yo a ti te saludo, mi querido amigo. Denis Quiñones y alguien que se llama Gift. No puedo ver. Gift. Será que después me ocupo de él. A ver si puedo leerlo. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen sentido artístico, perciben cosas que nosotros, los que no tenemos esa percepción artística, no podemos ver. A mí me asombra, por ejemplo, los fotógrafos. Los fotógrafos no solamente son capaces de captar los momentos, sino de una forma totalmente diferente a lo que lo hacen los demás. Las grandes fotografías de la historia muestran cómo una persona pudo observar el mundo de una forma que no lo había observado nadie antes. Cuando ven una escena de una persona, de un niño, de un paisaje, de una basura, de algún objeto, lo observan de tal manera de que perciben aristas que nosotros no podríamos ni soñar, y empiezan a utilizar sus sentidos para manejar la imagen de una forma que entrega un mensaje totalmente diferente a como lo pueden entregar otras gráficas. Claro, cuando tú, por ejemplo, estás en pareja y tú observas a tu pareja y logras, después de 30, 35, 40 años de estar juntos, de observar gestos que no habías observado, de escuchar tonos que no habías escuchado, de sentir caricias que no habías percibido, tu pareja siente que ese amor está presente. Y esa es la gran característica de la inteligencia sensorial, que nos hace percibir elementos que están en juego en la relación entre quien observa y quien es observado. Y a veces la observación es entre personas, a veces la observación es de personas a objetos animados, a objetos inanimados. Entonces, cuando yo digo observación, no lo estoy haciendo hablando de el sentido de la vista, sino de la observación desde todos nuestros sentidos. Ayer tuve una noticia extraordinaria respecto a mi comadre Alicia Cecilia Montero, quien recibió un galardón por una poesía que presentaron a concurso, y ella recibió el primer premio. Y a mí me pasa con Alicia Cecilia, toda la vida me ha pasado eso, desde que estaba muy niña, que yo sentía su presencia cuando ella aparecía, e incluso la sentía cuando todavía no había aparecido. Y las personas quedaban impresionadas de que eso ocurriera, de cómo era que a mí me pasaba que yo sentía que ella iba a aparecer. Y la gente hacía hasta bromas al respecto, porque decía, pero ustedes parecen hermanos, ustedes parece que tuvieran hermanos gemelos, porque ustedes se sienten uno con el otro. Incluso cuando estábamos facilitando, que lo hemos hecho durante centenares de oportunidades, yo podía sentir
que ella me sentía. O sea, ella me percibía en todo lo que me ocurría sin que yo le dijera ninguna palabra. Y eso viene precisamente de la magia de los sentidos. Cuando tú, por ejemplo, te maravillas por los sabores. Hace unos días tuve la oportunidad de salir con mi esposa y pasamos por un restaurante y estaba una familia china tomando su almuerzo. Y cuando yo vi lo que estaban comiendo, no me quedó otro remedio que acercarme a percibir esos alimentos que ellos estaban ingiriendo. Incluso, pues, me conoce la gerente del establecimiento y me dejó acercarme, y la familia fue tan gentil que me dejó también acercarme y hasta fotografías tomé de lo que estaban comiendo. Esa sensación que produce un alimento en aquellas personas que tienen un paladar sensible, eso es una cosa que parece una melodía. A mí esos platillos que estaban comiendo, que por cierto eran de origen chino de Shanghái, según pude comprobar con el chef del lugar, era un espectáculo, y a mí me sonaba a una sinfonía. Entonces tú dices, oye, pero tú estás exagerando. ¿Cómo es posible que tú sientas eso frente a un platillo? Bueno, porque a mí siempre me gustaron los sabores distintos, los sabores que eran poco comunes, y sobre todo los que eran los más sencillos. Y estos platos eran realmente sencillos. Estaban preparados con maestría, pero esa maestría no exigía que esos platillos fueran unos platillos complicados. La inteligencia sensorial está en que tú te acostumbres a dejarte impactar en tus sentidos por los elementos que están, están frente a todos, pero que a ti te llegan con más, con más fortaleza, con mucho más fuerza. Claro, cuando es el sabor de la piel de la persona amada, cuando es el aroma que despide el cuerpo de la persona a quien tú amas, que recién llega de trabajar y llega incluso después de haber tenido un día sudoroso, un día de sol, y tú recibes a esa persona, y casi que el encuentro es un encuentro muy extraño, porque todo el mundo lo que siente es el olor que despide el sudor y que los molesta porque está muy fuerte, y resulta que tú estás extasiado porque llegó tu pareja, y eso no te afecta en nada. Al contrario, te alegra y te entusiasma su presencia. Yo no he oído a nadie que se queje del sudor de las relaciones entre personas, en las relaciones sexuales. Sería patético que de pronto tú le digas a tu pareja, oye, tú sabes, acabamos de tener una relación sexual entre nosotros, pero tu sudor me molesta. O sea, tendría que estar un poquito mal de la cabeza para que eso ocurra, si es que hay amor entre la pareja. O que tú digas, oye, este muchacho está demasiado hediondo porque estaba jugando en el parque, y entonces yo no lo quiero al lado mío porque está sucio, porque estaba jugando y está sudado. Una cosa es que tú quieras que se asee y que no se vaya a afectar, pero el padre o la madre que reciben a ese muchacho, lo reciben con afecto y no les hace el más leve impacto el olor que despide en ese momento. Cuando tú, por ejemplo, pasas por un lugar y percibes el aroma que lanzan las flores o los árboles o el pasto recién
recién cortado, normalmente esas sensaciones son extremadamente poderosas. Y tú, si te dejas tocar por esa sensación, ocurren fenómenos extraordinarios en ti. Y eso tiene que ver con la inteligencia sensorial, como bien dice. O sea, dejar que alcance el sentido una enorme potencia, de tal manera de que tus sentidos se dejen impactar, y eso genera creación, porque la inteligencia genera creación. Por eso la palabra inteligencia significa interligare, ¿verdad? Ya lo hemos hablado antes, entrelazar. Entonces, un sentido se mezcla con el otro y produce un volcán de emociones frente al fenómeno. Por ejemplo, Jaime Correa, que se conecta desde España en este momento, o desde Colombia, probablemente esté en Colombia por el horario, creo que es así. Él, por ejemplo, a través de su empresa, genera emociones extraordinarias en viajeros. Entonces, imagínate que tú fueras a un viaje y que tú estuvieras privado de los sentidos y que tú caminaras a las orillas del río Danubio y tú no te deleitaras con los espectaculares estímulos a los sentidos que ocurren en ese río. Sería un viaje terrible. Si tú, por ejemplo, lo que empiezas a decir, oye, qué feo huele el Danubio, o qué sucia está la Capilla Sixtina por fuera, o cualquier otra estupidez de esa que te pueden ocurrir, porque tú empiezas a negarte la oportunidad de sentir lo que es valioso del fenómeno. Lo mismo ocurre con las personas. Nosotros estamos llenos de células sensoriales. Tenemos las células sensoriales de nuestros ojos, la de nuestro aparato bucal, las de la piel, todo lo que es las gónadas, todo lo que es el aparato sexual, están todos los fenómenos que están aquí en el oído. O sea, estamos atestados de fuentes de captación de sensorialidad. Imagínense que no hubiera entonces la posibilidad de explotar esta inteligencia. Se calcula que nuestros ojos tienen alrededor de 6 millones de conos y que esos 6 millones de conos son capaces de percibir aproximadamente 8 millones de colores. E imagínense además que los 8 millones de colores son percibidos por cada persona de manera individual. O sea, existe los 8 millones de colores míos, más los 8 millones de colores de Ayerin, que está allá en Armenia, Colombia. O también, por ejemplo, ahorita que alguien está conectado con un Galaxy 6, que no sé quién es porque dice el nombre del teléfono. Ahorita Ayerin me dice cómo se llama. O, por ejemplo, Fernando Delgado, allá en Maracaibo, 8 millones más. Entonces, imagínense, nada más con la cantidad de personas que están conectadas con esta transmisión, multipliquen eso por los 5 millones de conos que hay en el aparato visual y los 8 millones de colores que cada uno es capaz de percibir. Eso es majestuoso. Si, por ejemplo, nosotros decimos que en nuestros ojos están lo que llaman los bastones, de los cuales se calculan unos 124,000, y que son los que nos permiten caminar en la oscuridad. Imagínense esos bastones, esos 124,000 bastones, las células que se llaman fotorreceptoras, que funcionan cuando hay oscuridad. Fíjate, no funcionan cuando hay luminosidad, solo cuando hay oscuridad. Entonces nos permiten percibir la noche de una manera
única. O sea, como percibe la noche Jorge Raúl Velázquez, que está conectado allá en México, o César Rubio, que está conectado allá en Miami, no tiene nada que ver con Ana María Serrano, que se conecta allá en Guayaquil, Ecuador, y cada uno observa la oscuridad de una manera diferente. Qué extraordinaria paleta de colores inagotable hay en el mundo, que nosotros podemos percibir la oscuridad desde 75,000 formas diferentes cada uno. Entonces, empiecen a sacar la cuenta entre los 6,000 conos más los 8,000 colores que somos capaces, más las 124,000 células fotorreceptoras, más los 124,000 bastones, que aumentan hasta 75,000 veces la sensibilidad de nuestros ojos ante la oscuridad. Entonces percibimos la oscuridad de una forma intensa, y entonces cuando nos toca cantarle a la oscuridad, o pintar la oscuridad, o fotografiar la oscuridad, o tocar una canción con un instrumento a la oscuridad, existen extraordinarias formas de hacerlo. Ahora, imagínense, yo he estado el día de hoy angustiadísimo aquí en los Estados Unidos porque no se ve otra expresión que discriminación racial. Y imagínense, hay gente que quiere negarle a parte de la humanidad el que puedan utilizar sus sentidos como ellos quieren. Por ejemplo, si a Milene, que está conectada desde allá de Valencia, se le negara la posibilidad de sentir con esa extraordinaria forma que tiene, entonces imagínate qué podríamos decir. Vamos a ver qué me dice Amancio Ojeda desde Santiago. Me dice: una de las cosas que me encanta de Santiago es ver unos atardeceres insuperables. Vamos a ver si puedo ver el resto de la insuperables, cambiantes, alucinantes, únicos. Entonces, claro, Amancio ve el atardecer de Santiago, Milene el atardecer de Valencia, César el atardecer de Miami, Francisco el atardecer de ¿cómo se llama? De Perú, y cada uno está viendo atardeceres distintos y es el mismo sol, solamente que percibido por personas diferentes. Entonces, la inteligencia sensorial equivale a que nosotros recibimos a través de nuestra retina, imagínense, esta es una cifra espeluznante, 100 megabytes de información por segundo. Saquen la cuenta. 100 megabytes de información por segundo percibido a través de la retina. Ahora, calculen eso por 6,000 millones de personas de este planeta. O 7,000, porque ya estamos en los 7,000 millones. Ya yo no sé ni cuántos somos. Entonces, ahora vamos a irnos por el lado auditivo. Y capaz y se asombran tanto como yo. Nuestras células auditivas ciliadas en el oído interno son 16,000. Y de esas 16,000 son capaces de detectar sonidos de cualquier índole, desde un rango de longitud de onda hasta llegar hasta una longitud de onda que ya no es percibida por nosotros, pero que sí es sentida por nuestro cuerpo. Entonces, si a esas 16,000 células de nuestras células auditivas le llegan la música que genera, por ejemplo, una orquesta clásica, imagínate, dice mi amigo Amancio, cómo se estimula esta inteligencia en los socios de aprendizaje, en una sala de aprendizaje. Bueno, es que no hay forma de no estimularla. O sea, no hay manera de no estimularla. Incluso cuando la desestimula,
también la estimula, y a veces vemos que hay gente que reacciona cuando lo desestimulan a estimularse a utilizar su inteligencia sensorial para, por ejemplo, desconectarse. Lo vemos, por ejemplo, con los autistas. Aquí está Ayerin, que conoce un poco más de eso que yo. La gente que, Milene por ahí, pues seguramente nos dice, la gente que sufre del síndrome de Asperger, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, ahí está Claudia Druet, allá en Guayaquil. Cuando Claudia percibe los sonidos, ella los convierte en creatividad visual. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo escucho una orquesta sinfónica, yo hago el ejercicio de percibir cada instrumento. ¿Qué significa eso? Que yo busco saber cuál de los violines está produciendo cuál nota. Y empiezo a discriminar de tal manera que pueda saber cómo está sonando cada instrumento de una orquesta sinfónica. Imagínate cómo ocurre eso cuando la orquesta sinfónica posee, pónganse 140, 150, 160 músicos, y que en toda el plató donde está la orquesta, cada uno está tocando una partitura determinada de una forma determinada. Eso es una riqueza inusitada. Entonces, como te diría, mi querido Amancio, tú estimulas a la gente a través de tu presencia. El solo hecho de que tú estés allí y que tú te conectes con la audiencia ya genera en ellos una sensación. Tu voz genera estímulo a su sentido. Además, recuerda, nosotros existimos en 3D. El solo hecho de que el facilitador, yo estoy viendo a César que está manejando allí en su auto allá en la ciudad de Miami. Entonces, cuando yo estoy viendo a César en la pantalla de transmisión de la plataforma en donde lo estoy observando, yo me lo imagino como si estuviera frente a mí y estuviera viéndolo en el marco de su auto, en el contexto donde está manejando. No hay manera de que con una persona que existe en 3D, y así existimos todos, porque si no sería muy feo que uno estuviera plano, ¿verdad? Ese estímulo logra en mí. Vamos a ver qué dice. Me dice Claudia Druet, ahí está alabándome. No voy a decirlo porque me va a avergonzar. Dice: Adrián, eres lo máximo. Ese es parte de mi cuate. Entonces, cuando ya entramos y decimos la cantidad de cosas que nos dan nuestros ojos, más lo que nos dan nuestros oídos, y aparte de eso, lo que nos dan nuestro olfato, o sea que la nariz posee 5 millones de receptores olfativos. Entonces, imagínense el estímulo que recibimos de cada emanación que impacte ese sentido. Cuéntame, Ayerin, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutos. ¡Qué bárbaro! Bueno, se me fue el tiempo con esta estímulo a los sentidos, y recuerden que nosotros podemos distinguir 10.000 olores diferentes. Entonces empiecen a usar su sentido y a estimularlos a sus socios de aprendizaje. Nos vemos el próximo miércoles por estas mismas plataformas. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Nos vemos en el espejo. Estaba haciendo las señas del minuto